Lo que tenemos que ver ahora es la parte de la sonografía del antebrazo, en donde podemos hacer secciones transversales y secciones longitudinales. La sección transversal va a ser en la parte lateral y también craneal y caudal, ¿sí?, del antebrazo. Vamos a visualizar la superficie del hueso en la sección longitudinal y transversal y visualizar los músculos del antebrazo craneales y caudales, ¿sí? Entonces vamos a demostrar el aspecto caudal del radio, que ya enseñamos donde existe el osteocondroma o fisis. Vamos a mostrar el cuerpo del músculo ulnar, ulnar lateral y flexor del carpo ulnar, y luego mostrar el músculo extensor del carpo radial y el extensor digital dorsal, que yo creo que ya los hemos enseñado en las vistas previas, ¿sí? Entonces vamos a empezar lateral en una sección transversal, ¿sí?, en donde vamos a ver el ulnar lateral y el flexor del carpo ulnar, ¿sí?, aquí abajo, ¿sí? ¿Sí? Antebrazo, ¿sí? En la sonografía del antebrazo necesitamos un transductor lineal de 7.5, ¿sí?, para poder ver los músculos, ¿sí?, y para poder ver las regiones donde pueden encontrarse los nervios. Entonces vamos a ver primero la región lateral en una aproximación transversal, y como es lateral el punto va hacia adelante, ¿sí?, y vamos a de ahí ver una longitudinal de cada uno de los músculos. Después vamos a hacer la craneal y finalmente la caudal. Rara vez vas a hacer la medial, porque la parte distal del antebrazo ya hicimos la parte medial donde inyectábamos al nervio mediano y donde vimos la cefálica, vimos la radial, vimos la arteria mediana y vimos al ligamento frenador proximal, que es el del tendón flexor superficial. Entonces ahora vamos a visualizar la superficie del hueso en la sección longitudinal y transversal y también los músculos del antebrazo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues demostrar el aspecto caudal del radio, ¿sí?, demostrar el cuerpo del flexor digital, mostrar el cuerpo de los músculos ulnares y mostrar el músculo extensor carporradial y el extensor digital dorsal, que ya lo vimos desde el punto de vista del carpo hacia abajo. Entonces vamos a repetir un poquito, pero es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver la parte lateral donde está el cuerpo del músculo ulnar. Entonces yo me voy a poner en la posición, ¿sí?, de la tuberosidad del radio. Y si yo estoy en la tuberosidad del radio, que es una eminencia ósea, yo puedo ver dos músculos, ¿sí?, cada uno al lado, el ulnar lateral y el flexor carpo ulnar, ¿sí? Entonces, obviamente el flexor es el caudal, ¿sí?, o el que en este lado, pues el caudal es de este lado y el proximal es de este lado, ¿sí? De ahí, si yo hago la sección longitudinal con el punto hacia arriba, pues veo ese músculo y veo cómo tiene una fascia interna, que es la que va. ¿Puedes acercar la imagen, por favor? Para que se vea ese músculo con su fascia que va cada vez más abajo un poquito, ¿sí?, en donde lo ves todo a lo largo, ese músculo longitudinalmente. Necesito más profundidad para poder ver el radio, ¿sí? Si yo veo el músculo ulnar lateral, pues ese lo voy a ver en la parte anterior, ¿sí? Déjame hacer más presión y ahí van a ver el músculo que está en la parte craneal. Fíjense cómo también tiene una aponeurosis intramuscular, ¿sí? Y ese está en la parte más craneal de, perdón que no hay contacto, ¿sí?, pero ahorita mis ayudantes me van a ayudar para que haya contacto, ¿sí?, y necesito que sea más profundo, ¿sí?, para poder ver al radio, ¿sí? Vamos a repetir esa imagen en donde estoy en el músculo
ulnar, el carpo lateral, ¿sí? Que es el que va en la porción craneal, ¿sí? Y puedo ver el radio, ¿sí? Todo en contacto con él. Y cuando veo longitudinalmente el flexor del carpo ulnar, bueno, va a ser flexor, entonces ese es más posterior, ahí se ve la parte más superficial y pues obviamente estoy atravesando todos los músculos de los flexores. ¿Por qué? Porque estoy en la parte más caudal lateral, ¿sí? De ahí vamos a ir a la parte craneal en una imagen, échalo para atrás tantito, por favor, para ver el extensor desde su origen. Necesita estar de aquí abajo, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver es el músculo desde su origen. Fíjense, muy guapo, músculo gigante, súper fuerte, para extender, ¿sí? Hasta que se convierte en el tendón, que ya debería de estar muy superficial, ¿sí? Para poderlo ver con detenimiento. Entonces, una vez más, voy a repetir esta imagen, ¿sí? Desde la parte más profunda que necesito ver, ¿sí? En donde está el flexor carpo radial, que es un músculo gigantesco y que se va convirtiendo, ¿sí? en un tendón, y es el extensor carpo radial, ¿sí? Si yo me voy ligeramente lateral a ese músculo, me voy a encontrar con el músculo, también vamos profundo primero, ¿sí? Porque es un músculo, que es el dorsal digital, ¿sí? O digital común. Y ese músculo va a bajar y también se va a convertir en un tendón. Necesito que te acerques. Ya se le fue. Vamos a repetirlo, no pasa nada. Yo creo, vamos de profundo a superficial, en donde estamos agarrando el músculo, ¿sí? El músculo que se va a convertir, fíjense, ahí está central, y se va a ir convirtiendo en el extensor digital común, ¿sí? Que va lateral al extensor carpo radial, ¿sí? Entonces, así puedo ver la parte dorsal en vía transversal. Y si lo hago longitudinal, voy a ver también al extensor carpo radial, ¿sí? Que lo veo como músculo, o sea, muy profundo, ¿sí? El extensor. Y este músculo, que es el extensor en el brazo, ¿sí? Me voy, acércala, ve acercándola, porque si no, no lo podemos ver. Entonces va de nuevo. El músculo, ¿sí? Que necesito que esté más blanco, por favor. ¿Sí? La imagen mejor. Gracias. ¿Sí? Muy amable. Vamos a prepararlo mejor para que podamos ver, ¿sí? Y entonces que se vea un contraste adecuado para que puedan ver la diferenciación de convertirme de músculo a, ¿sí? Ahí viene el músculo y se va a ir convirtiendo, acerca la imagen, ¿sí? Conforme progresivamente, para ver cómo se está convirtiendo en tendón. Y entonces vean ahí cómo ya es un fascículo prácticamente, ¿sí? Y entonces en donde ven que es el extensor carpo radial, este extensor, pues obviamente si se corta, pues el caballo no puede extender el carpo, ¿sí? Y a veces existe en el digital lateral o en el digital dorsal que los potros se pueden romper eso, generalmente cuando tienen intoxicaciones de algún tipo, y que pueden tener hasta una bola gigante que se ve físicamente en el caballo cuando este extensor dorsal se rompe, ¿sí? Vamos a la siguiente, que es una sección transversal, pero caudal, el aspecto caudal del radio, en donde necesitamos profundidad porque hay muchos músculos, ¿sí? Y entonces ahora vamos a colocar el transductor, acuérdense, el punto hacia medial, ¿sí? Para poder hacerlo siempre igual.
Y vamos a ver el aspecto caudal del radio. Entonces, sí necesito, fíjense, ahí está el radio en la profundidad. Alguien tiene que mover el cursor mientras yo no pueda. ¿Sí? El radio aquí. Y estás viendo los músculos flexores. ¿Sí? Y el cuerpo es el cuerpo del músculo flexor digital. Fíjense cómo se hace tendón, ¿sí? Cuando me estoy acercando al accesorio del carpo, que es donde lo pierdo. Entonces va de nuevo, ¿sí? Son los músculos flexores, ¿sí? En donde veo la parte, en esta se llama caudal, porque estoy hablando de la parte del antebrazo, del radio. Y de ahí voy bajando lentamente hasta me voy a encontrar conforme se vaya haciendo más superficial. ¿Se acuerdan de ese nervio que vimos? ¿Sí? Ahí se ve perfectamente donde dividen los dos músculos, ¿sí? El nervio arriba, más arriba, ahí, que es el nervio ulnar, en donde están los flexores, ¿sí? En el centro, que se van a convertir en tendón, ¿sí? Entonces, esa es una sección transversal, ¿sí? de los flexores digitales. Entonces, la sección longitudinal del aspecto caudal, ¿sí? Del cuerpo es el músculo también flexores. Entonces, estoy agarrando la parte, ¿sí? No hay contacto, ok. Ahí donde se ve el radio, ¿sí? Hasta que se vea la parte de la fisis, ¿sí? Que es ahí justo donde se ve la fisis. Necesito contacto, por favor. No hay nadie aquí atrás. ¿Sí? Y ahí puedes congelar. Congelar. Ok. Entonces, lo que estamos viendo es la superficie del radio, en donde llega la fisis, en donde tenemos los flexores, en donde se ve ya el tendón intramuscular que se va a convertir en el flexor superficial y el profundo. Entonces aquí estamos viendo los más superficiales, cuando estás en la parte más baja, pues van a ser el flexor carporradial y el ulnaris, ¿sí?